Lo tengo un poquito Machiavelli en el día de hoy también. Sí, pero qué bueno saludar. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Vio qué linda tengo a las chicas hoy. Pero parecen también ustedes dos, parecen hermanos. Es que estamos así, ¿no? Tratamos de estar en composé con Luis. Porque vamos al mismo barbero. Es cierto. Yo tengo que pasar por el barbero. Vea que tengo un jopo interminable. Sí, pero el peluquero Machiavelli va otro. No, pero lo que pasa es que Machiavelli es creativo en su... La verdad soy un poco rebelde. Todavía hay un costado al que no me gusta cambiar mucho el look capilar a Machiavelli. Algún día voy a contar aventuras adolescentes que me hice en el pelo y todo. Pero no, perdón, quiero ya. No. O sea, no tenemos casi nada. ¿Es eso o los calzoncillos? Porque esto me da miedo. ¿Le da miedo? Me da miedo y no quiero... Ahora, vos en jopos deberías sentirte bien a gusto. Claro, un máster en jopos. Ahí está. No, pero ¿qué se hizo en el cuerpo Machiavelli? No, cuando me escapé, una travesura, porque me escapé de mi casa a los 15 años y me fui a Río de Janeiro. Acá nomás, claro, una travesura. Llamé a mi casa y dije, mamá, porque obviamente, pero una travesura previa a la adolescencia. Y lo que hice, tener pelo largo, y fui, nunca me voy a olvidar, compré un blondor de vela, así me acuerdo. Un blondor es un decolorante, y me lo pasé, y me quedó el pelo como una cosa salpicada, era un espanto. ¿Hay foto de eso? No hay foto, creo que no había... Tiene que haber. Debe haber. Pero sí que llamaba la atención y la verdad. Se agarra la cabeza Regazón y te quiero decir otra cosa y dice, ¿por qué estoy en este programa? Tal vez pudiendo venir con Rosy, con Paulino, qué sé yo qué, lo mandan acá. Y se blondorizó, sería como es, blondor. Sí, lo que pasa es que no sé, blondor, sí, era un producto de vela. ¿Existe la marca? No sé. Sí. Bueno, no tengo la menor idea. Pero lo hice porque había algo ahí de rebeldía, qué sé yo, cosas que uno hace adolescente. ¿Y qué más se hizo en el cuerpo? No, después en la otra etapa, en la segunda o tercera etapa, me tatué. Bueno, sí, usted lo sabe. Sí, me tatué. ¿Cómo usted lo sabe? Lo hemos conversado. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Qué sabe, Novarecio? No. Ahora me interesó el tema. Ay, no me acuerdo, che. No, la pregunta acá de periodista, ¿no? Hagamos esto en un momento serio. ¿Cómo cruzó la frontera siendo menor de edad? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo cruzó la frontera siendo menor de edad? Usted sabe, Guada, no, crucé mal, evidentemente, por un río, digamos. Porque yo me hice un papel para supuestamente autorizar y no... Bueno. Una aventura que queda en el pasado Todo ilegal. Todo ilegal. La gente me está escribiendo, la gente me escribe cosas irreproducibles. Yo también te quiero escribir. Pero no, tiene muchos tatuajes, no me acuerdo, Machiavelli. Tengo, sí, ¿En creo qué partes que del cuerpo? 15 o 16 en No, fundamental lo que acaba de decir. Ya me voy. Tranquilízate, Vanessa, la productora que me dice, cerramos a los gritos. Sí. Tiene que ser, me estás dejando solo. Tienen que ser impares. No, en mi caso no. Yo fui tatuándome por distintas ciudades del mundo que... Está mal, le van a pasar cosas. Claro, tenés que hacerte uno más. Es impar, 15 es impar. No, por eso 16 dijo, 15, 16. 15, no, contalo. O sea, creo que son 16 que tengo en verdad. No, hagamos una cosa. Pero voy por dos más. No, uno más. Uno, tres. Contalos esta tarde. Bueno, dale. ¿Mañana venís vos o viene María Laura? No, estoy yo, María Laura se tomó unos días, toda la semana compartimos. Bien. Listo. Bien. Un tatuaje. Tenemos para hablar de... Suave, ¿no? Para hablar de tatuajes. Porque cuando me vaya yo no quiero ningún reclamo. O sea, los digo. Claro, no, pues ya se fue a Río con las hijas, a no sé dónde, porque, no, por las dudas, digamos todo. Yo cuento, no tengo nada que esconder, acá están. No, ya nos damos cuenta, quédese tranquilo. Escúcheme, cuente los tatuajes, ¿puede ser para mañana? Con mucho gusto. Y si es par, en vivo nos tatuamos uno. ¿Pero qué? ¿Usted también? Si no se tatúa. No, la traemos a esta chica, la de... ¿Qué día de asociaciones libres? De bandana. Lisa. Lisa o Lourdes, no sé cuál de las dos, que tiene una... Lourdes. Ya nos sacaron del aire, hay gente haciendo noticias. Chau. Gente que no está bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Habla el presidente Alberto Fernández, ahora mismo. Lo escuchamos. Solidaridad, queremos sembrar producción, queremos sembrar trabajo, queremos una Argentina desarrollada, inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano. Todo eso queremos. Y por eso estamos haciendo esto. La patria grande. Para eso lo estamos haciendo. Porque todos merecen una mejor vida. Porque ese dique de Catamarca, que va a llevar mejor agua al este ¿qué dije? De Nicaragua, de Catamarca
al este de Catamarca, ese dique va a servir a muchos catamarqueños y va a servir al desarrollo de Catamarca. Ese hospital neuquino va a atender a 600.000 personas de los alrededores y va a ser efectivamente el gran hospital de la Patagonia. Las termas van a crecer el día que se junten con los santiagueños, a pesar que ustedes celebran el Día de la Independencia de Tucumán, pero eso va a crecer, eso va a crecer. Y Salta y Tucumán van a reunirse más fácilmente, siguiendo disfrutando de esos valles calchaquíes que tienen. Todo eso, y el puerto de Buenos Aires va a tener el impulso que nunca tuvo. Y ese puerto de Ensenada, que efectivamente fue el primer puerto que tuvo la Argentina, y que después fue concentrado, como siempre ocurre, por la ciudad de Buenos Aires, va a volver a ser el puerto importante que nunca debió dejar de ser. Y los argentinos y argentinas van a poder disfrutar de Mendoza y van a poder cruzar por un túnel que los lleve al Pacífico. Y también las cargas. Escuché decir con atención recién al gobernador de Mendoza, 2.000 camiones pasan hoy por esa carretera. ¿Cómo la vamos a poder incrementar esa carretera si esa carretera se convierte en un paso más firme, un paso más seguro, que cruce la cordillera con un túnel, no serpenteándola? ¿Cuánto vamos a ganar en producción, en productividad, para sacar nuestros productos de por el Pacífico? Bienvenido sea para Mendoza. Si le sirve a Mendoza, le sirve a los argentinos. Y así vamos construyendo. No solamente yo, que cuando llegué al gobierno encontré el 70% de la obra paralizada y algunas cuantas obras muy importantes puestas en manos de aquello que se llamaba los proyectos públicos privados, que fueron una formidable estafa, que cuando los tiramos abajo y los licitamos como obras públicas, nos ahorramos el 70% del valor inicial que esos proyectos presentaban. Y ahí quiero hacer un punto y aparte, y agradecerle a Gustavo Arrieta y a Marilí Rivero, que nos acompaña acá, que es la jefa del Distrito 1 de Vialidad Nacional, al director de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, por el enorme esfuerzo que hicieron todo este tiempo, tratando de que todos los proyectos se consoliden, se desarrollen y sigan adelante. Este año que cumplen 90 años. Mi gratitud a todos ustedes y a cada trabajador y a cada trabajadora de Vialidad Nacional. Yo estoy convencido que la única forma de hacer una Argentina mejor es una Argentina donde todos tengan un lugar. Una Argentina que incluye unos pocos y excluye a unos tantos es una Argentina muy injusta. La Argentina va a ser verdaderamente federal el día que ocurra eso que yo sueño y repito una y otra vez. Que aquel que nace en un pueblo pueda encontrar en ese pueblo la educación pública que necesita, pueda desarrollarse, pueda estudiar en una universidad, si así lo prefiera, pueda encontrar un trabajo, pueda construir una familia, pueda vivir feliz, pueda divertirse en la ciudad donde ha nacido y pueda morirse feliz después de haber vivido feliz en el lugar donde nació. Recién entonces la Argentina va a ser un país federal en serio. Recién entonces. Y para eso tenemos que trabajar todos los días denodadamente sin bajar los brazos. La obra pública, mientras tanto, va a ser motor de la economía. Sé que estamos con momentos complejos, sé que tenemos que ajustar algunos números de las cuentas públicas, pero eso no se va a hacer a costa de parar ni la obra pública ni la vivienda. ¿Saben por qué? Porque los argentinos y las argentinas necesitan caminos y necesitan viviendas. Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández, aparición pública. Después de haber consultado con Rubí, dicen algunas fuentes del gobierno, aparece públicamente con declaraciones que hablan de un país federal, de obra pública, pero el problema está en la base de la economía, en la base monetaria, en los problemas que reconoció Batakis ahí con el tema del dólar. Ya vamos a ir con Jerónimo Mura, que está en el Ministerio de Economía. Batakis convocó a gobernadores, aparecieron solo 3 o 4, Kicillof, Jaldo de Tucumán, Kicillof por supuesto de Buenos Aires,
Zamora de Santiago del Estero y algunos más. No hay mucho apoyo político, el gobierno vive momentos decisivos. Pablo Fernández Blanco desde La Nación. Pero antes escuchamos a ver un poco más al presidente Alberto Fernández, por favor. Yo siempre los invito a que vayan a ver esas universidades del Gran Buenos Aires, donde el 80% de los que estudian son primera generación de universitarios de familias de trabajadores. La semana anterior inauguramos en el partido de General Rodríguez, con Juanchi Zabaleta, nuestro ministro de Desarrollo Social, un espacio de primera infancia. Es un espacio para bebés que tienen entre 45 días y 4 años. Y allí, en los tiempos que vivimos, sus padres pueden dejarlo al cuidado de gente con experiencia para cuidar a esos chiquitos. Y pueden ir a trabajar. O capacitarse, estudiar. He visto una madre allí. Vamos a seguir de cerca. Si hay declaraciones concretas del presidente en este Argentina Grande, un plan que está lanzando el gobierno, lo vamos a contar. Pero voy a la redacción de La Nación, está Pablo Fernández Blanco, vamos a hablar con él inmediatamente de este silencio antes de escuchar a Alberto, que tuvo sobre todo el Ministerio de Economía con Silvina Batakis y una reunión de gobernadores inesperada. Pablo, ¿qué se espera para esa reunión y los próximos días? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué decís? Bueno, contémosle la información primero a la gente. Hoy para las 12:30 estaba convocada una reunión en el Ministerio de Economía. Se iban a juntar con la titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, distintos gobernadores, y también iba a estar allí Juan Mansur. ¿Cuál es el objetivo de Batakis? Batakis conoce quizás mejor que nadie a los gobernadores o conoce mejor que nadie las cuentas de las provincias. Acá hay una particularidad que casi nadie sabe o poca gente sabe en la Argentina. A las provincias los números les cierran. Esto viene desde la época de Mauricio Macri. Y a la Nación los números no les cierran. Entonces, es muy probable que Silvina Batakis, que conoce las cuentas de las provincias, que conoce también a los gobernadores, les diga, bueno, tratemos de repartir el costo, el esfuerzo fiscal y también el esfuerzo político de ir hacia un plan, yo no digo ajuste porque ajuste es otra cosa, pero hacia cierta ortodoxia en el gasto que me permita a mí, ministra de Economía, mostrarle a los mercados que lo que dije aquel lunes, de cuando en esa conferencia de prensa que hizo la ministra de Economía, va en serio. De eso se está discutiendo en este momento en la política. Subo a Rubén Rabanal, por supuesto, porque tiene información de la economía, de lo que se espera. El dólar hoy se tranquilizó, pero la obra pública puede ser realmente algo que cambie la ecuación a esta altura, cuando el gobierno tiene problemas con los dólares, el campo tiene problemas de falta de insumos y empiezan a faltar los productos en las góndolas. A ver, la expectativa que hay... Buen día, Hugo. Sí, buen día. Hola, Pablo. La expectativa que hay es exactamente al revés, te diría el problema. Los gobernadores quieren la garantía de que Batakis, en este anuncio que hizo en los primeros días del déficit cero, si lo queremos llamar, o ir a déficit cero, es qué decisiones va a tomar con la obra pública. Porque básicamente, como también un poco recién dijo Pablo, claro, el problema esencial que hay aquí es que hay muchas provincias donde la actividad está prácticamente centrada en lo que hoy es obra pública. Ahora, Pablo, cuando hablamos de obra pública hoy en Argentina, tenemos que hablar de cuestiones, diría, mínimas. Acá no se está haciendo ninguna central nuclear, ni hay ninguna obra gigantesca de infraestructura que se esté llevando adelante, ni estamos repotenciando trenes. Estamos hablando de lo que lo llevaron Alberto Fernández a Berisso la semana pasada. 2 cuadras de asfalto, un pedazo de una ruta, bueno, pero eso los gobernadores es lo que no quieren que le frenen, básicamente. Entonces ahí viene la negociación. ¿Cuántos fondos? ¿Cuánto no le van a frenar? ¿Cuánto hay disponible? Y el último punto, ¿qué va a hacer Batakis finalmente con el tema del revalúo inmobiliario? Claro. Que esto sí impacta directamente en las provincias. Interesante, claro, Rubén, ¿eh? Sí, déjame agregarte esto. ¿Cuál es el problema de la ministra de Economía? Que abandonó el terraplanismo económico, supuestamente, y que hasta donde sabemos, los 3 socios del Frente de Todos la están acompañando. El presidente Alberto Fernández, también Sergio Massa y también Cristina Kirchner. Que si ella no muestra una señal de cierta ortodoxia en el gasto, esto de que el Estado vuelva a ser solvente, cosa que no se logra de un día para el otro, la inflación va a seguir subiendo. Y hay pocas cosas que asusten más al gobierno que la inflación, porque la inflación te tracciona todo. Te tracciona el estado de ánimo de la economía y además te tracciona un precio clave de la economía, que es el dólar.
Por eso es clave la relación de la ministra de Economía y también el apoyo político que tenga en la relación con los gobernadores. Si va a hacer algo, tiene que ser este año. Porque el año próximo ya empezamos en la licuadora de la política, en la licuadora de las elecciones, y nadie ajusta en la Argentina en un año impar. Entonces, si hay alguna señal, tiene que ocurrir este año. Un minuto más para una última pregunta, Pablo, de la política. Hay una versión que indica que el kirchnerismo, como última carta, tiene romper con el fondo y seguir con el plan platita o, en todo caso, con la emisión. ¿Eso es posible? Y que sean muy pocos los gobernadores que hoy acompañan a Batakis. ¿También tiene una lectura política? Sí, claro que sí. Que sean pocos los gobernadores, tiene una lectura política. Hay que dejar pasar algunas horas a ver qué es lo que ocurrió. Eventualmente pudo haber estado mal hecha la convocatoria. Hubo también. Ojo que hay descoordinaciones del gobierno que uno no lo creería de un gobierno, pero ocurren y ocurren con mucha frecuencia. Esto por un lado. Y con respecto al plan platita, bueno, eso sería quemar la nave para intentar llegar a la costa. Es una jugada muy pero muy arriesgada. A mí me da la sensación de que después del susto que se llevó Cristina Kirchner aquel fin de semana, y también Alberto Fernández y Sergio Massa, ¿no? Pero el susto que se llevaron los tres, después de ese fin de semana en el que renunció Martín Guzmán, que vieron que todo podía ser peor, bueno, todos dieron un pasito para atrás, se sentaron a una mesa de discusión virtual, imaginaria, pero que efectivamente ocurre día tras día para tratar de poner un poco de paños fríos a la situación. Lo veo como no lo descartaría como posibilidad lo que decís, pero no lo considero como una posibilidad en el cortísimo plazo. Veremos cómo le va al gobierno, espero que bien, por el bien de todos. Gracias, Pablo, por el contacto, como siempre. Bueno, Rubén, ¿hay malas noticias dentro de la agenda de Cristina Fernández de Kirchner por dos leyes que aparentemente tienen un revés? Bueno, a ver, depende de quién lo mire, si son buenas o son malas noticias. Para el mercado son malas y básicamente quizás para los que pueden ser potenciales beneficiarios son buenas. Los números no le dan a Cristina en el Congreso, pero hay que escuchar lo que dijo la portavoz presidencial entre el sábado y hoy con relación a dos temas claves que impulsa el kirchnerismo. Uno es el salario universal, impagable desde todo punto de vista, casi 2 puntos del producto. 2 billones, ¿no? O algo, cifra similar. Sí, aproximadamente. Tantos ceros que... Son 2 puntos del producto, son más de casi 1.400.000.000, te diría, que es más o menos hoy. ¿Qué es lo que dijo Gabriela Cerruti? Que el gobierno apoya el tratamiento de ese proyecto, que podría haber hecho silencio, y la verdad que no le ayuda para nada a Silvina Batakis esta declaración, porque básicamente está, no obligando, porque lo tiene que votar el Congreso, pero está subiendo la temperatura en una semana muy complicada, sobre todo el miércoles, que es cuando empieza el plan de lucha con los cortes de Juan Grabois, y donde tenés un incendio en la calle con los movimientos piqueteros, los opositores ya además ahora asociados pública y abiertamente con los oficialistas, donde la verdad que el gobierno aliente esto no ayuda para nada, salvo que lo que quieran es calmar ese incendio. Eso por un lado. El segundo punto, que es tan complicado como ese, es que hoy la portavoz volvió a insistir con el tema de que le piden al Congreso que avancen con el proyecto de ley para gravar la renta inesperada. Tema que dejó ahí trunco Guzmán. ¿Te acordás? Sí. Que decían que era una idea de Guzmán. Yo la verdad que nunca me la tragué. Me parece que Guzmán dijo que esa era idea suya para tratar de agradar al kirchnerismo. ¿Te acordás la época en que estaba todos los días tratando de agradar a Cristina con algún anuncio? Bueno, pero que quedó ahí y ahora el gobierno vuelve a insistir. Son dos temas que no van a tener número, por lo menos si la oposición cumple con lo que dijo, no van a tener número. Dos temas complicados, pero sí que son dos temas que irritan, muy sensibles, irritan al sector productivo, irritan al mercado, te vuelven a traer un horizonte de mucha complicación en las cuentas públicas, y solo con pensarlo, aunque no vayan a votarse, pero que ahora es Alberto. Es decir, Alberto está abrazando, da la sensación, la agenda de Cristina definitivamente, aunque no le convenga desde este punto de vista. Ahora sumo a Gabriel Slavín, que está con nosotros, le agradecemos. Hay una pregunta que le voy a pedir después también a Rubén que la responda, que es esta que circuló el fin de semana, luego de que Lilita Carrió dijese el sábado temprano que el presidente ya no está, que Cristina le hizo un golpe al presidente, que solamente figura en los papeles, la que gobierna es ella. Gabriel, ¿te parece que es así?
buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, declaraciones por supuesto polémicas, pero tienen que ver con mirar la película del posicionamiento de Cristina. Cristina lo colocó a Alberto para que dirija la empresa del Frente de Todos, para que maneje de alguna manera el gobierno. Sus intervenciones eran poco frecuentes, de hecho en algún momento se la acusaba de que estaba ausente en los momentos de la pandemia, que no hablaba del tema, no se metía en el tema de la vacunación. Sin embargo, esas apariciones desde el funcionarios que no funcionan empezaron a hacerse mucho más frecuentes y mucho más vehementes. Entonces, digo, mirando la película, hoy vemos a una Cristina muy activa que cuanto menos por momentos parece ser la presidenta y por momentos te diría que se encamina a ser candidata, sin lugar a dudas, candidata. Bueno, Grabois dijo que no va a ser candidata. Grabois, hay que ver, ahora está divorciado y la entrevista con Novarecio el otro día daba cuenta de que está muy enojado con el gobierno, con todos, particularmente con Alberto Fernández. Una pregunta que dejo en la mesa, también saludo de paso a Mariana Arias. Ella estuvo en lo que fue el homenaje a las víctimas a 28 años del atentado a la AMIA, 85 muertos, 300 heridos. La impunidad durante los gobiernos del 94 hasta ahora. La impunidad que reina en la Argentina. Mariana, antes de ir a Jero Mura, me gustaría que presentes el tema y después lo desarrollamos bien. Bueno, comenzó como siempre, ¿no? Con un minuto de silencio y nombrando a las 85 víctimas de este atentado que ya tiene 28 años de impunidad, y de eso se habló allí, también de la preocupación de que las fronteras son exactamente tan permeables como hace 30 años. Hablamos del avión que todavía está aquí en la Argentina, que se está investigando en la justicia, pero que se empezó a investigar una semana tarde. De eso habló el presidente de la AMIA y de mucho más que vamos a estar desarrollando durante el programa. Gracias, Mariana. Nos vas a contar todos los detalles. Todavía nos impacta y resuena, retumba en esta memoria activa la bomba que, por supuesto, fue el segundo de los atentados después del 92 contra la embajada de Israel. Vamos con... El tercero, la muerte de Nisman. Y ¿no? el tercero, la muerte de Nisman, justamente el titular de la fiscal creada para investigar el caso de la AMIA, que todavía permanece impune. Una Argentina que no logra ser lo que pensaron nuestros patriotas debería ser, y esto es una constante, lamentablemente. Vamos con Jero Mura. Él está en el Ministerio de Economía. Inminente reunión de la ministra Silvina Batakis con los gobernadores. Jerónimo. Así es, en cualquier momento la ministra Batakis va a recibir a por lo menos 5 gobernadores aquí en el Palacio de Hacienda. Estamos aguardando, Hugo, te cuento que hay mucho movimiento enfrente en la Casa Rosada, luego de lo que ha sido la presentación del Plan Argentina Grande, con la presencia de Alberto Fernández y Gabriel Catopodis, que cuenta con estos gobernadores, que probablemente, te cuento, cruzarán caminando hasta aquí, hasta la puerta del Palacio de Hacienda, si es que deciden hacerlo frente a las cámaras, ¿no? Porque estamos aguardando desde temprano, porque estamos a unos pocos metros de la puerta del Museo del Bicentenario, así que esto podía ocurrir en minutos nada más. Pero es una reunión muy importante, resaltan aquí en la cartera de Batakis, porque es un activo importante para la ministra contar con el apoyo de los jefes provinciales, ¿no? Por lo menos 5, decíamos, el último en sumarse fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Después estarán los ministros de las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Neuquén. Lo que sí habría también es participación a través de plataformas virtuales, como puede ser el caso de Zoom, por lo que nos estaban contando recién, que ahí estarían algunos gobernadores, como es el caso de Capitanich y de Gustavo Sáenz de la provincia de Salta. Esto en minutos cuando se produzca esta reunión, que como decíamos va a tratar con estos jefes provinciales algunos temas, agenda abierta, muy amplia, dicen a nosotros, nos cuentan que primero Batakis va a dar una exposición y después se va a abrir a una ronda de preguntas en la cual los gobernadores van a poder transmitir algunas inquietudes. ¿Qué temas puede ser? Déficit y el tema de la segmentación de los subsidios a las tarifas. Esto es alguno de los temas que preocupan a los gobernadores. Seguramente intentaremos hablar con alguno de los gobernadores vía tu intervención. No sabemos si va a haber una declaración formal tras la reunión. Por ahora no, y estamos aguardando, porque es probable que los gobernadores que incluso ingresen por aquí en cualquier momento, estamos atentos porque estamos viendo mucho movimiento, alguno quizás hable, pero todavía no está oficializado, Hugo, pero teniendo en cuenta la visita presencial de algunos de estos, y hay muchas posibilidades de que esto ocurra. Es que estamos en momentos importantes de la Argentina, por supuesto la ministra con los gobernadores buscando el apoyo político. Gracias, Jerónimo, volvemos con vos en instantes.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya está con nosotros Gabriel Rubinstein para aportarnos datos de la economía. ¿Se tranquilizaron los mercados, Rubinstein, o es solo hoy lunes y habrá que ver qué pasa con los gobernadores? ¿Cuáles son las decisiones y cómo impactan los dichos de Alberto Fernández que ahora mismo está hablando? Sí, digamos, ahora hay una especie de calma chicha, diría. Desde que asumió Batakis y con un discurso donde acentúa la parte fiscal y donde el kirchnerismo se ha llamado a silencio, por lo menos táctico, hay una tregua política que da lugar a un poco de una mínima calma, pero está todo atado con alfileres. Es muy importante que las señales positivas que dio Batakis se vayan traduciendo en hechos todos los días. Los de gobernadores puede ser importante, pero habrá que ver justamente cómo se llega a esa mejora fiscal, porque las provincias, por ejemplo, reciben más de 500.000 millones de pesos anuales de aportes discrecionales del Tesoro. Entonces eso puede ser una punta para empezar a bajarlo. Que haya bajado un poquito el dólar, que se haya establecido, ¿es por qué? ¿Por qué ocurre esto? No, bueno, no tiene por qué subir siempre alocadamente. Uno podría decir que hay cierta expectativa de un poco de mejora, que no sea tan caótico como fue los primeros días de julio, donde se sumó el problema que había en el mercado de pesos, se sumó una restricción total de importaciones que creó mucho temor y mucho caos. Se sumó la renuncia de Guzmán, en fin, había un caos. ¿Hay una tensa calma, Rubinstein? Sí, Podemos sí. definirlo, es una frase muy hecha, yo lo sé, pero que describe... Sí, es una tensa calma, es una tensa calma. Puede mejorarse o puede en cualquier momento desmejorarse si cometen errores. La situación es tan delicada, frágil, claro, que los errores nos pueden llevar a una dinámica con 3 o 4 errores, a una hiperinflación a la vuelta de la esquina. Hay que tener mucho cuidado ahora. Suma a Rabanal, por supuesto Slavinsky también, porque hay razones políticas que están detrás de este síntoma económico. Para muchos, incluso la idea de que el kirchnerismo rompa con el Fondo Monetario, no sé si eso es posible, pero sí que hay que consultar a Cristina, y esto trascendió también el fin de semana, Rubén, que Batakis todo el tiempo está más en comunicación con Cristina Fernández que con el propio Alberto, ¿puede ser? Bueno, por lo menos se está mirando qué es lo que Cristina quiere de ella y se fue ajustando. Ahora, como bien dijo Gabriel recién, la agenda que propone Batakis es una agenda de remedio con gusto amargo que el kirchnerismo la tiene que aceptar. No le queda porque otra. no le queda otra. Ajá. Y me parece que de ahí también viene parte de la tensión. Saber que en realidad el sector que hoy domina la política dentro del gobierno, que es el de Cristina, y Alberto Fernández da señales todos los días de que está absolutamente rendido a la agenda de Cristina, ese sector acepta esto a regañadientes, como vos lo mencionaste antes, porque llegaron al borde del abismo. Habrá que ver en qué momento esa tensión de aceptar lo que no se quiere puede hacer eclosión o no. O puede, como dice Gabriel, si 3 o 4 cosas, las 3 o 4 cosas te pueden llevar a la hiper, o 3 o 4 cosas te pueden mantener, como muy bien él lo describió, en una situación de espera hasta que Batakis tenga algún resultado con relación a lo que planteó, que no son buenas noticias a los efectos políticos de lo que quiere el gobierno, ¿no? Ahora, Slavinsky, ¿por qué hay esta calma? Digamos, ¿por qué no se le cree a la ministra, que salió con algunos anuncios muy escuetos, pero que deberían ser para que los mercados en una de esas se calmen, y la cosa no está calma? Bueno, porque la tensa calma me parece que es evidente que es esperando alguna definición de la vicepresidenta. ¿Qué harían ustedes si fuesen Silvina Batakis en este momento? ¿No consultarían con la vicepresidenta? ¿No articularían la mejor manera de llevar adelante, de ser eficiente con las medidas que propongan? Uno podrá decir, ¿estamos de acuerdo con esa medida? No estamos de acuerdo, pero cuanto menos tienen que tener alguna contemplación de la vicepresidenta, porque si no, pasa lo que viene pasando, que de los funcionarios que no funcionan, que expresó la vicepresidencia allá por octubre 2020, ya van casi 20 meses, lo que fue sucediendo es que fueron cayendo uno tras otro los ministros, y casi que te diría que ninguno por decisión del presidente, sino más bien por distintas circunstancias, por presiones, por presión de Cristina, por presión del sector que ella lidera. Entonces, creo que lo que está haciendo Silvina Batakis en ese sentido es contemplando esa articulación con la vicepresidenta para lograr la mayor calma posible. Hoy es circunstancial, como decíamos acá. Claro. Rubinstein, ¿hay riesgo de hiperinflación a esta altura?
Sí, yo le pondría, para poner un número, 30% de riesgo de hiperinflación. Ajá. Es un riesgo elevado. Que es cuando se dispara todo. Sí, tuvimos una pequeña insinuación los primeros días de julio, cuando los negocios empezaron a remarcar de forma un poco alocada. O a guardar insumos. Sí, y las empresas dejaron de abastecer porque empezó a haber la idea de que no se sabía si iba a haber posibilidades de importar nada, incluso, porque hubo 3 días de una suerte de default comercial. Es decir, Argentina no pagó nada en esos días. Ajá. Eso es algo que no hay que llegar nunca. Es mucho mejor, para ese caso, hubiera sido mucho mejor racionar la energía, dado que parte de los pagos son importaciones de energía. Si uno tiene que llegar al límite de racionar y no dejar entrar componentes importados que forman parte de los productos que se producen, aditivos, químicos, etcétera, que están frenados. Antes de eso, mejor decir que los partidos de fútbol se jueguen durante el día en vez de la noche, sacar las marquesinas comerciales de las avenidas, cosas de racionamiento energético que no son agradables, pero es mejor. Lo último que uno puede hacer en forma racional sería entorpecer la producción. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y todavía está pasando. Y el tema del bloqueo de las exportaciones de los cupos, porque por un lado Bataque dijo hay que aumentar las exportaciones, pero si un productor quiere exportar todo lo ganado que tiene, no puede. Todo el trigo que tiene, no puede. Es decir, hay limitaciones. ¿Y estas contradicciones no son parte de los problemas que tiene políticos el gobierno? A ver, sí, algunas cosas son un poco más estructurales. Con esta famosa idea de cuidar la mesa de los argentinos, se cometen medidas que finalmente entorpecen las exportaciones. Entonces, el gobierno no es muy inteligente, a mi juicio, para encontrar mejores soluciones. Está siempre atrás del problema y de la caja de cada día. Bueno, yo creo que es un gobierno esencialmente mediocre. Pero además de la mediocridad, tenemos la aguda fiebre, porque el gobierno podría ser mediocre, Argentina crecer poco, y sin embargo la inflación ser 5% anual. Porque hay muchísimos países pobres que tienen baja inflación, hay muchísimos países que crecen poco que tienen baja inflación, hay muchos que crecen mucho y tienen baja inflación. Somos uno de los pocos que tiene alta inflación. O sea, la inflación no depende de la mayor o mediocridad que tenemos en un montón de rubros. Depende de la emisión, de la incertidumbre política. Y cuando vos tenés un Estado que no se puede financiar, porque externamente no se puede financiar, internamente ya vemos que tampoco ahora se puede financiar, que el único financiamiento es la emisión de dinero, y vos seguís queriendo gastar más y queriendo tener déficit a pesar de esa restricción, y bueno, te encontrás con una inflación muy alta y que en este momento está peligrosamente alta. Rubén, vos que seguís con información, te veía escribiendo recién con fuentes seguramente, ¿ves que Bataki ya está incómoda a poco de asumir por estas presiones que también tiene el propio Frente de Todos? Estaba incómoda el día que asumió, porque sabe que tiene por delante. A ver, asumen una situación muy complicada, con una salida de un ministro que la verdad que no fue prolija, con un presidente que no tenía un plan alternativo a la salida de ese ministro, que ahí está lo curioso, ¿no? Porque la sensación es que todos sabían que podía pasar esto, el gobierno, como en muchas otras cosas, no tenía un plan alternativo, y hoy está, diría, presionada por una realidad que, a lo que dice Gabriela, habría que sumarle que ahora en julio van a venir más malas noticias, ¿no? Porque, digamos, nada indica de que en materia de inflación no vas a tener quizás hasta ahora, por lo menos hasta ahora, la peor noticia del año. Se habla de un piso de 7 o de alrededor, un poquito más incluso, ¿no, Gabriel? Sí, yo creo que como mínimo va a ser 7. Por lo tanto, digamos, va a seguir teniendo malas noticias, tiene que definir la cuestión de las colocaciones en pesos, la renovación de deuda. Le fue bien en una que hizo la semana pasada, pero las más grandes y mucho más grandes las tiene por delante todavía. No está como para estar cómoda y tiene esta presión de ver hasta dónde le bancan esta dureza que tiene que, por su símil dureza que tiene que mostrar frente al mercado como una señal de que intenta hacer las cosas bien. La verdad que no es un camino fácil para nada. Debe estar incómoda, sobre todo que nunca ha tenido responsabilidad a nivel nacional, Bataki, claro. De manejo de la economía. Es un desafío enorme. Sí, a nivel provincial, y es muy distinto ser ministro de Economía de una provincia que ser ministro de Economía de la Nación. Seguramente, ¿no? Por la responsabilidad incluso política. Gabriel, en un ratito contame si es el peor momento del gobierno, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, donde el kirchnerismo, que creen que en la provincia de Buenos Aires está reagrupándose, y qué puede pasar con el presidente en los próximos días. Pero hoy es un día especial, es un día para la memoria colectiva, porque hoy se cumplen 28 años
de aquel 14 de julio de 1994, cuando volaron la AMIA, la Asociación Mutual Judía. Mariana Arias, vos estuviste en ese lugar esta mañana. Sí, 18 de julio de 1994, hace 28 años que ocurrió este atentado, que recordemos se dio a las 9 menos 10 exactamente, cuando empieza cada año este acto que conmemora, bueno, aquel atentado que todavía sigue impune, ¿no? Y de eso se habló y de eso se resaltó de una manera fuerte, y lo podemos escuchar, si quieren, al presidente de la AMIA, cuáles fueron las apreciaciones y lo que dijo. Bueno, habló sobre todo de impunidad. A 30 años del atentado todo sigue igual. Esto decía, lo escuchamos. Por favor. ¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad? La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de nuestra democracia. Una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances en la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa? No estamos al tanto que les hayan quitado recursos, entonces, ¿a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país? Está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del gobierno iraní de aquella época. Bueno, ¿qué cambió, no? Nada cambió. Él hablaba también de las fronteras que siguen tan permeables como hace 30 años y se refiere en un momento al avión que pudo llegar a la Argentina y que recién una semana después se inicia una causa para la investigación. Dice que una semana después se pueden haber borrado absolutamente todas las pruebas, o sea que ya era tarde, ¿no? Las alertas que Paraguay, que el Mossad y que Estados Unidos dijo y dio a la Argentina y a toda la región no fueron escuchadas, al menos eso dicen las autoridades de nuestro país. No fueron escuchadas, pero podemos recordar aquel día, ¿no? Aquel día 18 de julio de 1994, cuando una Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos estalló en la puerta de la AMIA a las 10 menos 10 de la mañana, cuando empezó hoy el acto de la misma manera y en el mismo momento se hizo un minuto de silencio, se nombró a las 85 víctimas. Allí no hubo muchas autoridades argentinas del gobierno argentino presentes, Persic, ¿no? solamente el secretario de culto, Guillermo Olivieri, solamente también estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic. Esas fueron las dos únicas personas que representaron al gobierno argentino. En cambio, bueno, hubo varios integrantes de la oposición, estuvo Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, estuvo Diego Guelar, estuvo Luis Petri, Jorge Tellerman, Silvana Giudici, Jorge Macri, también representantes de la Embajada de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, de Israel y de Francia. Esos tres embajadores estuvieron presentes. Era muy impresionante ver a los familiares de las víctimas levantando en el momento del minuto de silencio cada una de esas caras que ya no están, ¿no? Y que ya no están y que además lo que sucedió en ese momento sigue impune. Hubo 3 juicios. Sí. Un primer juicio que terminó abruptamente porque se supo que ahí había un encubrimiento en la investigación, ¿no? El segundo juicio fue el que puso a los responsables al banquillo de los acusados, a los más grandes responsables. En ese caso era Carlos Menem, Hugo Alzorregui, ¿se acuerdan? Juan José Galeano, el juez de la causa, los fiscales de ese momento. Y el tercer juicio fue el derivado del memorando con Irán, que hablábamos recién de la muerte de Nisman. Ese involucró a Cristina Fernández de Kirchner y a integrantes de su gabinete. Bueno, ese también fue archivado tras varios años de investigación. Lo que decía recién el presidente de la AMIA es cómo se puede entender que en un Estado de Derecho siga un atentado de esta magnitud impune, ¿no? También el de la Embajada de Israel está impune, también la muerte de Nisman está impune.
no tiene ninguna explicación. Y no tiene ninguna explicación que, sabiendo la presencia del Hezbolá, la presencia del terrorismo en América Latina, que sigue avanzando, no haya ningún recurso para poder frenar esa permeabilidad de las fronteras, y que este avión es la prueba de que eso sigue sucediendo, de que eso sigue existiendo, ¿no? Una muy buena crónica con análisis hiciste, Mariana, porque claramente lo del avión, que es investigado por el juez Villena, por la fiscal Incardona, tiene cada vez más informes de la relación no solo de la aerolínea iraní, sino de algunos de sus tripulantes, sobre todo Hashemi, vinculado con este grupo sospechado de actos terroristas. Pensemos que Hezbolá sigue activo en la triple frontera. Según la investigación judicial, fue una de las responsables de la voladura de la AMIA, con la conexión local y con Irán detrás, o un sector de justamente de la dictadura iraní como responsable de la AMIA. ¿Vos recordás que en la asunción de Ortega en Nicaragua había uno de los acusados del atentado a la AMIA, que es Mohsen Rezaei, ¿no? Sí, claro. El embajador, digamos, el Capitanich, el embajador argentino allí en Nicaragua, estuvo presente, lo vio, pero hizo silencio, no hizo absolutamente nada. Tendría que haber pedido su inminente captura. Sin embargo, eso no sucedió. Entonces eso nos da la pauta, nos hace pensar que hay connivencia con el gobierno argentino para que esto no siga adelante, ¿no? Connivencia, decida. Pensemos en lo que dijo el jefe de la inteligencia, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Rossi, Agustín Rossi, cuando suponía que era un vuelo de instrucción, un hecho que fue obviamente desarticulado no solo por el informe del FBI, sino por el Mossad y por las propias embajadas de los gobiernos que no dejaron entrar, como Uruguay, Brasil y Paraguay, que sancionó a quienes permitieron que ese avión estuviese del 13 al 16 de mayo. Un nuevo retrato, un síntoma que nos retrotrae a estos dos atentados, 92 y 94, hace 28 años hoy, de la muerte de 85 personas y 300 heridos que todavía están reclamando justicia. Toda la Argentina merece una sanción por la impunidad al no lograr establecer estos actos. Y los poderes judiciales, los distintos gobiernos del 94 hasta ahora, son de algún modo responsables, porque si bien es una responsabilidad del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo es un poder auxiliar de la justicia en cuestiones de Estado como esta. Así que, por supuesto, el abrazo a toda la comunidad judía y argentina, porque los dos atentados, el de la Embajada de Israel por un lado y el de la AMIA, todavía repercuten en todos nosotros. Otro tema que tiene que ver con lo de hoy, que es el comienzo de las vacaciones de invierno, con un tiempo que acompaña, soleado, para las salidas y aparentemente con una repercusión en lo turístico. Hay alguna buena noticia, no son todas malas aparentemente en la Argentina a nivel económico, y el previaje, que para muchos es cuestionado porque lo paga el Estado, de nuevo el Estado subsidiario, subsidia energía, subsidia planes y todo eso, pero también en este caso con una actividad para la vida turística, ¿no, Rubén? Mira, esta segunda edición del previaje viene atrás con un movimiento muy importante para estas vacaciones de invierno. Si querés tenemos algunos números para mirar. A ver. La verdad que el impulso es muy grande. Fíjate, 350.000 personas son las que van a viajar por todo el país. Esto es por el previaje que compraron en el 2021. Ajá. Porque ojo que ahora está la nueva edición, que hay algunas dudas con relación a la nueva edición. Ya está lanzada, está anunciada, pero hay algunas dudas con el tema de la suscripción. Se está esperando para estas vacaciones de invierno, que ya comenzaron, una temporada récord, y de hecho hay mucha cantidad de gente ya que está viajando. 90% de la ocupación hotelera, esto es lo que está reservado. Más de 500.000 de pasajeros en vuelos de aerolíneas argentinas, y obviamente esto es básicamente es un dato tomado por las agencias de turismo, por la Cámara, sobre 36 destinos turísticos. ¿Cuáles son los destinos más elegidos, Rubén? A ver, miremoslo aquí. Sí, lo vemos en esta resumen. Bariloche, que es el número 1, te decía recién. Buenos Aires, Córdoba. Los porteños no estamos acostumbrados a esto, pero Buenos Aires es una sede importantísima, en segundo lugar de vacaciones de invierno. Nosotros no lo vemos porque no venimos acá, pero sí el resto del país. Sí. Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy. Ah, mirá vos. Estos están en el tope. Salta y Jujuy se han instalado como sede de vacaciones también para el verano.
de una manera muy importante. Excelente. El problema que tenés acá es que, y ahora vengo con la parte antipática. Bueno. El problema que tenés es que no el boom del turismo, sino el previaje como incentivo tiene un costo. Claro. Y tiene un costo importante que deberías saber si está dentro de tus prioridades, sobre todo en la forma indiscriminada. Porque, a ver, Hugo, esto lo hablamos 20 veces y lo vas a entender muy bien. El kirchnerismo a la hora de subsidiar, subsidia con una ametralladora. La verdad que no es muy de ir con el bisturí fino a donde hay que ir. Si hay que emitir, emite de avillones. Y llegar con el subsidio específico. Por eso tanto el problema de la segmentación de tarifas, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque se subsidia todo el consumo de energía. Ahora se está recién avanzando con la inscripción para la segmentación, pero la verdad que hasta ahora técnicamente nunca pudieron segmentar, no tenían la información y no tenían técnicamente la manera de hacerlo. Bueno, con el previaje pasa algo similar desde el punto de vista de los cuestionamientos que hay. A ver, ¿qué es prioridad? Financiar el 50% de las vacaciones de alguien que para en un hotel 5 estrellas y que igual iba a tomar la decisión de irse de vacaciones. No parece o atender lo que está pasando en comedores del conurbano. Sin ninguna duda. Está clarísimo. Entonces, acá es donde viene el problema. Claro. Acá es donde viene el problema. ¿Dónde se fijan las prioridades? Parece ser una medida populista en términos de ese disfrute que, por supuesto, es parte de la vida, pero que va acorde a algo más demagógico que necesario y urgente como tiene la Argentina. Es una medida que surgió después de la pandemia, recordemos, para tratar de que volviera el turismo en un momento porque tampoco, si no, mis amigos, y tengo muchos en las agencias de turismo, me van a matar. Ese era el objetivo. Para que volviera el turismo, para que reviviera una actividad que estaba planchada, quebrada, destruida, que quedó después de la pandemia. Pero, por ejemplo, los viajes que paga Kicillof a egresados. De nuevo, ahí tenés. Está bien, yo no te digo, pero no es... ¿Te acordás que el peronismo tenía muchas de estas banderas, ¿no? De repartir algunas cosas y entre ellos este tipo de beneficios que no solucionan el problema, que es que si la gente no puede vacacionar es porque no tiene el dinero para vacacionar. Bueno, este es el primer punto. El segundo punto es, ¿te acordás cuando se decía, por eso yo lo comparo con el tema energético por la cuestión del objetivo, a dónde iba? ¿Te acordás cuando decíamos en la época de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, paren un poco la mano, le están subsidiando la electricidad y el gas a la gente que calienta la pileta de natación? Sí. Bueno, es algo similar en esto. A ver, quien iba a tomar la decisión de ir a ciertos niveles de vacaciones, la iba a tomar igual. Y porque estamos hablando... Porque lo que decimos diste en el clavo. Están subsidiando a alguien que probablemente pueda pagar. Claro. En vez de subsidiar efectivamente a los que no pueden pagar. Porque no lo segmentaron como corresponde. Y además te voy a otro punto. La decisión de pagar se hace igual, se toma igual. Claro. Lo que te da el previaje es un crédito que vos lo gastás después. Por lo tanto, quien tenía la decisión, tiene la decisión y tiene los fondos, porque los está pagando igual. Estoy diciendo para cierto turismo de cierto nivel. Después vos podés decir, bueno, quiero tomar la decisión social de beneficiar al sector, de beneficiar a algunos sectores, de impulsar el regreso del turismo con ciertos sectores que no podrían hacerlo. Ahí es discutible, pero podemos entrar dentro de una razonabilidad. Ahora, insisto, están tomados por el previaje en la totalidad todos los hoteles 5 estrellas del país. Claro, ahí está. Este es el punto. Y eso no parece ser muy justo, sobre todo con pobrezas que rondan entre el 45 y el 50% de la población. Exactamente. Y detrás la emisión, y detrás el poco valor del peso. Y una idea que trae Alfredo Romano, que es dolarizar para frenar esta locura de lo que para muchos consideran el gobierno está analizando seriamente, que es una devaluación. Atención, porque esta es información que surge de fuentes del gobierno. Hablamos con Alfredo Romano, él propone dolarizar la economía. ¿Cómo sería, Alfredo? Buenas tardes, gracias por el contacto. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mirá, lo he dicho en reiteradas oportunidades, en el corto plazo, sin ningún tipo de confianza, este gobierno no tiene la capacidad para poder llevar adelante una dolarización en la economía argentina, porque necesitas mucha confianza, necesitas un programa económico, que el gobierno tampoco cree en los programas económicos, y finalmente necesitas los dólares, que tampoco hoy están, digamos, a disposición para la economía argentina. ¿Entonces? Mirá, lamentablemente siempre somos cortoplacistas en la Argentina, pero cuando lancé mi libro el año pasado, allá por noviembre,
siempre era pensando en lo que va a ser una próxima gestión e intentando anticiparnos de una vez por todas en armar planes económicos serios, consistentes y que trajeran de una vez por todas estabilidad en el largo plazo en nuestro país. Si queremos hacer todas las cosas apuradas, como históricamente se ha hecho en la Argentina, vamos a perder una gran bala de plata, que es la dolarización, y que realmente hay que tratarla con mucha responsabilidad y mucha seriedad. ¿Me permitís que sume a Rubinstein acá, que lo tenemos, es economista, para que también le podamos preguntar sobre esto? Una dolarización, así como lo plantea Romano, después de salir de este encierro, ¿es posible? ¿Ayudaría a la economía, Rubinstein? A ver, yo escribí un libro sobre dolarización en 1999, por eso, en favor de la dolarización en ese momento, que tenía mucho sentido de evitar la crisis que vino efectivamente con el 2001 y demás. Ahora en este momento yo no lo veo como algo ni factible ni necesario. Creo que hay tiene tantos prerequisitos y aparte hay una cuestión política fundamental, que es en Argentina ya hemos hecho tanta reversión de medidas, todo es tan reversible que ni siquiera una dolarización podríamos decir, mirá, se hace la dolarización y ahora sí los políticos van a ser todos disciplinados. Entonces, cambia la cultura, claro. No, porque en la primera de cambio te emiten cuasimonedas. Claro. Te hacen un dólar marrón. Está muy acostumbrado. Está muy acostumbrado a la política. Perdón por el chiste, pero. No, está muy acostumbrado a la política a hacer lo que le conviene. Sí, Romano. Sí, no, ahí diciendo un poco con Gabriel, porque la realidad es que cuando uno analiza los casos de economías dolarizadas, ya sea el caso de Ecuador, mismo Panamá, son economías que no terminaron desarrollando cuasimonedas porque definitivamente el dólar terminó siendo la moneda popular y los gobiernos nunca se animaron. Recordemos que en Ecuador, de los 22 años de dolarización, 10 años gobernó el populista Correa y nunca tuvo la capacidad de poder ir contra la dolarización. Al contrario, tuvo que aceptarla y entender que la dolarización es más popular que los gobiernos de turno. Entonces, como digo, yo no la descartaría, creo que hay que estudiarla en profundidad y a partir del 2023 creo que va a ser absolutamente relevante porque la inflación que va a dejar este gobierno va a ser de 3 dígitos. En materia monetaria el país va a tener un problema estructural y un balance del Banco Central muy, muy, muy complejo y muy difícil de desarmarlo. Y a nivel fiscal también va a haber muchos problemas, con lo cual hay que pensarlo a partir del 2023. ¿Rubinstein? Mira, hay cosas más simples. Es decir, vos fíjate hoy, estamos con una inflación del 90% prácticamente, 80 y pico % anual. Y el gobierno todavía no se pone de acuerdo en cómo eliminar el déficit fiscal, que es el ABC para terminar la inflación. Y es solamente un costo político, porque ya económico ya no lo es, porque el ajuste se está produciendo igual vía lo que se llama impuesto inflacionario. Ahora, algo que en el fondo es tan sencillo, que es decir, mira, dada la circunstancia, nadie nos quiere prestar, no podemos emitir. ¿Qué gastos bajamos? ¿Qué impuestos subimos? Pongámonos de acuerdo. Nos encerramos en la habitación durante 3 días y nos ponemos de acuerdo con los gobernadores, los políticos, la oposición, y eliminamos el déficit fiscal y empezamos a transitar el camino hacia bajar realmente la inflación, no lo podemos hacer. Vamos a ir por lo más difícil. Y acá en Argentina ya sabemos, si bien él dice que no, digamos, lo respeto, digamos, pero acá para un gobernador que ya se acostumbró a emitir cuasimoneda y el día de mañana no puede pagar los sueldos, emite cuasimoneda con todo sin ningún problema. Alfredo, gracias por este contacto. Alfredo Romano, que nos trae, además de la idea del libro, por supuesto, reflexionar sobre la posibilidad de la dolarización. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Y déjame que haga una última reflexión. Sí. La dolarización sí o sí tiene que venir indefectiblemente acompañada de otras medidas fiscales, laborales y de regulación del sector comercial, porque si no tampoco tendría sentido en el mediano plazo. Clarísimo. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Y habló el presidente Alberto Fernández y dijo que hay que apagar o hay que bajarle el volumen a lo que tiran mala onda. Mirá lo que dijo recién. A nosotros todos los días nos quieren deprimir. Todos los días hacen lo imposible para hacernos sentir
que estamos en el peor de los mundos. Algunos lo hacen diciendo, hablando, ¿no? Los mismos que nos causaron la depresión vienen ahora a contarnos lo deprimidos que estamos. Y otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al riesgo permanentemente, al límite permanentemente. A ver, es interesante escuchar al presidente porque, digo, interesante para analizar en dónde está él ubicado. Hay dos cuestiones. O se cree efectivamente lo que dice o está diciendo algo para que, bueno, nos confundamos todos. Pero no es que la gente o los medios o quien sea nos quiere deprimir. Yo creo que el escenario político que ellos demuestran es depresor. Y si no, mirá el riesgo país, si no, mirá la devaluación, la cantidad de pobres. Rubén. Sí, yo lo que uno le pido, Cristina por ahí a veces cuando hace este tipo de cosas focaliza y dice la justicia, pero pónganle un nombre. Al todos. Hay que ponerle un nombre al todos. O un todes. O un... No, pero hay que ponerle un nombre. ¿Quién lo quiere deprimir? Denuncia a quien te quiere deprimir. Pero aparte, o díganlo. El cualitativo deprimir. Sí. Ahí, Rubén, déjame que te incorpore algo. Dale. Creo que el mensaje de Alberto no solamente en este sentido está dicho hacia los medios de comunicación, incluso hacia el macrismo, a la herencia recibida, sino que hay una dosis en ese mensaje hablándole a la interna, Cristina. ¿Sí? Cada vez que instrumenta algún mensaje, sea en la campaña publicitaria, en algún discurso, en algún texto, en algún tuit, hay algún dejo de mensaje hacia su propia vicepresidenta. Lo que pasa es que la gente se marea. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están atrás de deprimir al presidente? ¿Quiénes están atrás de desestabilizar al gobierno? ¿Quiénes están atrás de continuamente hay una constante colocación de Alberto de colocarse y una pregunta, de víctima. ¿No hace bien en la comunicación política reconocer algún error? ¿No es empático decir es un gobierno que tiene algunos inconvenientes o señalarlo, ser mesurado, pero no tirar la pelota siempre afuera, el ápero Macri, el ápero la guerra, ahora es el ápero Guzmán? Mirá, todo el tiempo son los otros. Sí, y además con poca definición técnica. El presidente en este mismo mensaje, hace un rato, recuerdan ustedes cuando empezamos el programa lo vieron, tenía sentado al gobernador de Mendoza, que estaba en transmisión. Sí. Entonces el presidente habló sobre la obra pública y sobre la construcción de un túnel para cruzar a Chile. Mendoza en este momento están todos riéndose a las carcajadas, Alberto Fernández, te lo digo claramente. Básicamente porque el presidente habló de los camiones, y te vas a acordar la frase textual, que tienen que serpentear por los caminos de la cordillera para cruzar a Chile. Entonces en Mendoza inmediatamente le dijeron, no, paren que el túnel ya existe. Claro. Nadie serpentea la cordillera por arriba. Claro. Es el túnel. Ni siquiera le llevaron un paper diciendo, hay un túnel que tiene como 100 años, que es el túnel que utilizan los camiones para cruzar, que lo que hay que hacer es agrandarlo, pero mira, el problema es otro. Lo que pasa es, ¿por qué pongo este ejemplo? Y en serio se le está riendo todo Mendoza, porque básicamente le dicen, ahí hay un túnel, señor, el túnel ya estaba. El problema es que se subieron a una cuestión marketinera rápida y fácil, que es tomar el bloqueo de la semana pasada, en medio de una tormenta de nieve, de los camiones, que fue una transmisión televisiva nacional, de los camiones que no podían cruzar a Chile. Entonces, se sube ese tipo de cosas, el gobierno no tiene consistencia técnica y hace estos papelones. Bueno, vamos a ir con esto, porque Alberto Fernández dejó declaraciones, como siempre, cada vez que habla, pero ahora tenemos información urgente. Lo que están viendo son las demoras por un choque múltiple en la autopista Richeri. Esto acaba de pasar. Está conectada Romina Wiener para explicarnos cuál fue el motivo, qué pasó con este choque. Romina. Hola Hugo, sí, vos sabés que es un choque múltiple de 4 vehículos que se da en la autopista Richeri. Esto es más precisamente en el kilómetro 24.400 en sentido hacia provincia. Ahí colisionaron un motociclista y 3 vehículos más. El tránsito está cortado en forma parcial en sentido hacia provincia y se están generando muchísimas demoras, Hugo, desde el Mercado Central, porque primero ocurre este incidente múltiple en el kilómetro 24.500 y luego se suma otro choque menor de 2 autos más en el kilómetro 22.
El segundo choque es el típico que se da después del primero, cuando los vehículos están uno muy seguido del otro. Ahí las demoras, se decía, llegan hasta el mercado central. Está el operativo de seguridad, está trabajando la policía y también los medios de seguridad en cuanto a salud para poder asistir al motociclista que ha quedado tendido ahí en uno de los carriles de la autopista, Hugo. Bueno, espero que se desocupe rápidamente. Entiendo que ya está actuando, bueno, ¿qué? ¿Defensa civil? ¿Quiénes están? ¿Cuáles son la policía? ¿Quiénes están? ¿Cuáles son las fuerzas oficiales que están actuando en el choque? Está la policía, está la empresa concesionaria que está llevando adelante el operativo de seguridad ahí con los móviles de corredores para poder controlar el tránsito y las demoras que se están dando, la policía propiamente por el operativo y también la fuerza de salud para asistir al herido que es el motociclista, Hugo. Claro. Bueno, siempre los motociclistas pagan el pato mayor, por supuesto. Que claramente en estos casos esperemos que esté bien, que se reponga. Gracias, Romina, por el contacto. Sí, por lo general te quería ver, son los más expuestos, Hugo, claro, porque están indefensos, ¿no? Al no tener una carrocería como un auto o un vehículo mayor que los proteja, quedan expuestos ante los golpes, por eso es importante que utilicen el casco también. Fundamental. Gracias, Romina. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Bueno, viajamos a Europa. Está Cristian Martin con nosotros. Una ola de calor, hay incendios forestales, pero hay más de 1000 muertos por este temporal en Europa de una ola de calor. Hola, Cristian, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Mirá, va cayendo la tarde, 6 de la tarde en el Reino Unido, 7 en España, en Francia, donde realmente se ha generado un infierno. Casi 3 meses sin lluvia y temperaturas que ya pasan los 40 grados. Temperaturas récord al Reino Unido que decreta emergencia nacional. Esto significa que hace tanto calor que está en peligro la vida de la gente acá en el Reino Unido, donde tradicionalmente un verano no pasaba de 30 grados. De hecho, muy pocas casas tienen ventiladores, ya eran acondicionados, piletas es casi inexistente acá, solamente en interiores. La situación en la Europa continental, de donde viene esta presión alta que genera este calor, es realmente tremenda. 20.000 hectáreas incendiadas en España, en Portugal, en Francia. L'enfer, le dicen los franceses, el infierno, porque realmente las imágenes que vienen desde Bordeaux, en Burdeos, Saint-Emilion, regiones de viñedos incendiándose, hay casi 20.000 evacuados y casi 1000 muertos, gente que falleció de manera directa o indirecta por causa de la sequía y del calor, falta de agua. Hay lugares en Europa donde todavía no hay agua potable, hay lugares donde se han hecho imposibles de acceder y realmente el problema, el efecto dominó en el transporte público, en las carreteras acá de los 5 aeropuertos de Londres han suspendido los vuelos en Luton porque hay pedazos de la pista de aterrizaje que se derrite. Obviamente acá hay falta de preparación, porque hay aviones que despegan de ese aeropuerto y aterrizan en Dubái o en Abu Dhabi con 45 grados. Quiere decir que son las pistas, no son los aviones, ni son las condiciones climáticas. Es la preparación, una estructura, una logística que no está preparada. Hay problemas en el transporte ferroviario porque se han incendiado con el calor durmientes acá en el Reino Unido, país inventor del ferrocarril, y las vías están hechas de un acero que ya no es más el acero que se hacía en Birmingham o en Manchester, sino al usar mano de obra asiática se trae este acero indio que parece que no tiene la misma calidad y con el calor se expande y hace que los rieles se muevan poniendo en peligro el transporte ferroviario. Como verás, mirá, esta es la hora pico, saliendo de Chelsea en Londres. Sí. Acá habría un embotellamiento de gente y de autos y está realmente vacío, a tal punto que hemos visto negocios cerrar durante la tarde y volver a abrir, han abierto hace una hora y cerrar más tarde al estilo español o italiano, donde tradicionalmente acá los negocios se mantienen abiertos durante el día y cierran a las 6. Ahora, hoy se espera, por esta semana, se esperan los picos máximos de la temporada. ¿Y hay alguna explicación, Cristian, para esto que vos siempre tenés información sobre, bueno, para analizarlo, porque es récord histórico, pero ¿hay alguna explicación sobre el efecto climático? Mira, ahora, si hoy no pasamos los 40 grados como se pensaba, mañana podría ser. El récord acá es 38.7 hace un par de años en Cambridge. Es una presión alta que viene desde el continente, que viene subiendo.
desde el sur de Europa hacia el norte. Se van alivianando las temperaturas en el sur y va subiendo hacia lo que es Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Escandinavia. El problema es la estructura. Un país como España o como Italia o como Francia y como Grecia tienen hasta cierto punto su estructura preparada, como los países del norte más cerca del Ártico con el frío, donde no se congelan los caminos o donde está más preparado. Acá en el Reino Unido quedamos un poco en el medio, pero lo que pasa en Francia es realmente tremendo. Ya hablamos hace semanas del uso de agua solamente para motivo esencial, donde se puede usar solamente para tomar y para cocinar, no se puede regar el pasto, no se puede llenar una pileta, no se puede lavar el auto, escasea agua y a medida que sube el calor se incrementa la sequía. Esto tendría que empezar a bajar a partir del jueves y volver a niveles normales para la semana que viene, pero mientras tanto realmente la situación es muy delicada. Y la gente mayor, que me imagino es la que más padece este efecto, y los niños, ¿no? Porque se habla de más de 1000 muertos, Cristian. Sí, aparte, bueno, se han suspendido las clases de manera obligatoria. Acá en el Reino Unido, ya lo dijimos más de una vez, si haces faltar a tu chico al colegio público te multan 50 libras, unos 60 y 65 dólares por día, por falta injustificada. Eso ya se ha suprimido, se está llegando al fin del ciclo lectivo de este año y ya no es obligatorio ir al colegio por el peligro que representa transportarse y trasladarse en calores extremos. Te hago una pregunta de otro tema. ¿Es cierto que descubrieron espías rusos en Ucrania? Sí, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, removió o por lo menos suspendió, mientras se lleva a cabo una investigación, a Irina Veneskova, la fiscal general de Ucrania, y a Ivar Bakarov, el jefe del SBU, el sistema, la agencia de inteligencia ucraniana. Hay evidencia, dicen los ucranianos, de que tienen espías. Esos dos están actuando como doble agente para los rusos y los han separado del entorno del presidente de Ucrania. Los van a investigar en la próxima semana, pero de Ucrania nos cuentan que tienen pruebas realmente fuertes de que esta gente estaba actuando como espías para el régimen de Vladimir Putin, en un día polémico porque ya los rusos apoyan la independencia de la región de Kherson, que está fuera de Luhansk y de Donetsk, del Donbass, las regiones tradicionalmente prorrusas. Van a llevarse a cabo un referendo en esa región de Kherson y entendemos que han desaparecido o no viven más 150.000 ucranianos de los 300.000 que vivían antes de la guerra, gente que fue deportada a Rusia. Los rusos que han abierto una agencia, una oficina de registro civil, dan pasaportes rusos, van a llevar a cabo el referendo, obviamente van a ganar los rusos y esa región que es limítrofe con Crimea, sería anexada también por Rusia. Que sigue, los rusos no solamente apoyan la independencia, sino que anexan territorio ucraniano tratando de unir ese corredor que va desde Rusia hasta Moldavia. Quiere decir que Kherson van a ir por Odessa para terminar en Transnistria, en la región separatista de Ucrania. Momentos tremendos porque los ucranianos tienen artillería de largo alcance, dada por los Estados Unidos, estos misiles Himayas MS-270 con alcance más largo, que están haciendo también desastres en las defensas rusas, mientras que los rusos avanzan y avanzan y avanzan con su cantidad interminable de personal y de armas. Qué bárbaro, ¿eh? Y la amenaza del nuevo misil, ¿no? Satán 2, que tiene el Kremlin. Y el primer amenazado siempre acá es Londres. Y cada día los rusos, la televisión estatal rusa hace lo que sería una potencial tercera guerra mundial y todo empieza con un misil Satán enviado acá a Londres que llegaría en 10 minutos. Hay sistemas antimisiles, pero siempre que la televisión propagandista rusa habla de lo que sería la escalada de la guerra y el inicio de la tercera guerra mundial, siempre se habla de un ataque a Londres. Wow. Por lo tanto, la situación sigue siendo delicada y pende de un hilo cada vez más. Cristian, muchas gracias, completísimo el informe. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Qué impresionante, ¿no? La idea de una tercera guerra mundial, la amenaza de estos misiles que la OTAN le dicen, Satán 1, Satán 2, que son capaces de, bueno, bombardear Londres en 10 minutos, ¿no? Hacen así y se complica todo muchísimo más de lo que está, por supuesto, una guerra
que no termina y no parece que esté a las puertas de finalizar. Hay un informe económico de la Fed, Mariana, que dice que la Argentina es endeble, ¿no?, en términos de su perspectiva económica. Sí, absolutamente. Es un informe de la Fed, de la Reserva Federal de Dallas, que acaba de publicarse y que habla de las reservas frágiles. ¿Cuáles son los países emergentes que tienen las reservas más frágiles, ¿no? Argentina y Turquía son los que están ahí en el podio. ¿Y por qué? Porque ante la suba, ante un nuevo ciclo que se inicia de la suba de tasas en Estados Unidos, puede haber, y recuerdan, en 1994 un tequilazo. No sé si exactamente lo mismo, pero de lo que hablan es de que en aquel momento subió 75 puntos porcentuales esta tasa de Estados Unidos, y lo que pasó fue que ante una debilidad política, ante la falta de reservas, ante deuda excesiva, no sé si les suena todas estas características, deuda excesiva, entonces falta de reservas y una gran inestabilidad política, lo que sucedió fue el efecto tequila que recuerdan puso en vilo a la Argentina en aquel momento. Sí, o sea que lo que dicen es que esto quizás pueda volver a suceder con este nuevo ciclo, pero seguramente Rubinstein o Rubén pueden explicarlo de una manera más profunda. Pueda volver a suceder a partir de la suba de tasas de Estados Unidos, ¿no? Que lo hace por la inflación, ¿no, Rubén? El tema, claro, el tema, Gabriel, que lo conoce mejor que nadie, el tema es hasta dónde puede llegar la Fed en la suba de tasas si la inflación no da alguna señal clara de empezar a bajar en Estados Unidos. 9%, 9,1 creo que fue el último índice, ¿no? Anualizado. Sí, la inflación. La Fed está suponiendo que va a llegar las tasas un poquito menos del 4 y después la va a bajar, y el mercado más o menos cree lo mismo, pero podría no suceder, podría tener que subir a, digamos, 5% o más eventualmente, porque la inflación puede tardar en ceder y acomodarse a lo que quiere la FED o lo que están esperando, ¿no? O sea, entre otras cosas, hay un exceso monetario muy grande creado con la pandemia y después con los paquetes de Biden, que creó una gran liquidez, y eso dificulta la tarea de bajar la inflación. De todas maneras, claramente hay un cambio de ciclo. Las tasas largas están subiendo en Estados Unidos, está afectando la tasa de los bonos emergentes, todos los bonos emergentes están sufriendo. Obviamente Argentina también, pero Argentina está en otro canal. Igual nada de esto viene bien para nosotros, ¿no? No viene bien. Nos lleva, en este momento que estamos tan lejos del mercado internacional, tampoco nos afecta en especial. Lo que pasa es que nos va a afectar con el correr del tiempo y de los años, nos va a ir afectando en la medida que tengamos que volver a acceder a los mercados. Se va a tener que pagar tasas más altas, pero todavía estamos tan lejos, estamos con tasa... el riesgo país 2.700 más, tasa de 30%, los bonos cotizan al 20% de paridad. Estamos tan lejos que no es una afectación hoy directa para Argentina. Afecta más a los países como Brasil y tantos otros países europeos que están todo el tiempo yendo a mercados, que eso los afecta más. Nosotros estamos resolviendo lo propio. Mariana, preguntaba, sí. No, lo que quería preguntarle era que, digamos, para explicar un poco a todos los que conocemos menos de economía, lo que afecta es que en realidad las inversiones se van para Estados Unidos al existir esta suba de tasas y hay menos inversiones en Latinoamérica, ¿no? O en los países emergentes. Claro, en general hay lo que se llama esto de salto a la calidad cuando hay miedo. Estados Unidos aparte reacciona más rápido, por ejemplo, que Europa, que Japón, que otros países en subir la tasa. Entonces también vemos que el euro baja, porque Estados Unidos aparece como más atractivo. Y sufre toda América Latina. En este momento sufre un poco el mundo con este proceso, que todavía igual es bastante moderado, te diría. No nos olvidemos que la FED en su momento, no sé, en 1981, la subió la tasa del 12% al 18%. Ahora estamos hablando de que subió un poco, ¿sí? Entonces, de todas maneras, es un proceso difícil para el mundo emergente, para el mundo de los activos de riesgo, lo que se dice, para las acciones, además. Es un momento difícil porque estamos en el proceso de suba de tasas de Estados Unidos y eso puede durar bastante tiempo. ¿Qué había pasado en el tequilazo parecido a lo que podría pasar acá? Como lo comparan ahí en ese informe. La tasa subió del 3% anual al 6%. Recuerdo algunas conversaciones con el ministro Cavallo en ese momento, que él decía un poco que veía que el efecto no iba a ser tan grande en Argentina. También una cosa interesante de esa época, porque Cavallo, en su momento dado, cuando las cosas iban bien, acá en Argentina los políticos, ya vamos a decir la casta en la terminología de Milei, simplemente siempre hay tantas ganas de gastar porque son tantas las necesidades infinitas que la gente tiene, que había superávit fiscal.
en el 92, 93 y se terminó, se dilapidó. Y Cavallo nos dijo en una conversación, yo en ese momento dirigía una calificadora de riesgo, que hacíamos análisis de riesgo soberano, lo hacían desde Nueva York y Londres, decía que prefería bajar impuestos y terminar con el superávit fiscal, porque si no hacía eso, el Congreso, la política, le iba a subir los gastos. Porque no había manera en Argentina de tener equilibrio y superávit fiscal porque la política no lo permitía. O sea, los problemas no son... Si viene el con problema es la cultura de los gastos. Si viene con el kirchnerismo, la cosa se llevó a niveles exorbitantes. No es un problema solo del kirchnerismo, es un problema de toda la clase política, de toda la dirigencia. Que les gusta hacer política con el dinero de todos, o emitir dinero, ¿no? De toda esta idea que está... que lo vemos en los carteles, los sindicatos, donde hay una necesidad, hay un derecho. Claro. Entonces, bueno, así viva la pepa, todos tenemos necesidades. Tremendo. Y siempre parece que el Estado te va a cubrir ese supuesto derecho y así vamos, ¿no? Y cada vez nos pone peor. Bueno, cambiamos un minutito de tema, hacemos salud, porque hay preocupación. Creció la cantidad de contagios por coronavirus. Está Hugo Pixi. Entiendo que la última semana se reportaron más de 40.000 casos. La tasa de ocupación a nivel país está en 44% con todas las enfermedades, pero el aumento del más del 20%, si no recuerdo mal, el 24%, es un indicador. Hugo, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Sí, adhiero totalmente. Hay una gran preocupación. Hay un índice muy elevado de casos nuevos. Es cierto que las camas están ocupadas en un 44% a nivel nacional, las camas críticas, no únicamente por COVID, sino también por gripe y por neumonía. Claro. Sabíamos que iba a ser un invierno duro y no olviden nunca que las vías aéreas siempre son las primeras impactadas ante los fríos. De ahí tan importante siempre el uso del barbijo para evitar el contacto, ya sea en lugares cerrados como que te da un poco más de calor, ¿no? En Hugo, la calle, ¿no? ¿tenemos que preocuparnos por un rebrote de COVID o está dentro de lo previsto con la mayor parte de la población con 3 dosis ya? No, esto no estaba previsto y lo del mundo tampoco. El mundo ha aumentado el 40% y el virus quiere seguir persistiendo. En la India nació un nuevo linaje que le llamaron Centauro y ya en 15 días está en 10 países. Lo que sí la gente debe saber, que el que está bien vacunado en tiempo y forma, realmente va a poder soportar la contaminación si es que llega cualquiera, la BA5 que está circulando en el país, o si llegara Centauro en alguna circunstancia. ¿La BA5 o la Centauro son variantes más complicadas que la Omicron? Bueno, nacen todas de ellas, son todos desprendimientos, ¿no? Y esto siempre nace, el virus en su querer seguir viviendo, nace siempre de lugares que hay poca vacunación, Sudáfrica, la India. Pero fundamental que sepan que los que se mueren son personas que están mal vacunadas o sin vacunas. Mal vacunadas en menos de 3 dosis, ¿no es cierto? Entiendo. Exacto. ¿Y qué hay que decir de las dosis vencidas que aparentemente circulan, sobre todo de Pfizer? Bueno, les cuento. También hay una, Hugo, que no sé si recordarás, el 30 de abril venció una partida muy importante de la inglesa. Que inclusive en algún momento nosotros lo hablamos. Lo que yo les quiero transmitir, AstraZeneca, ¿no? Exacto. La tranquilidad en este sentido, cuando uno tiene un elemento de estas características vencido, interviene el laboratorio e interviene ANMAT, que es el organismo contralor nuestro, y convengamos que ANMAT es totalmente virgen de acciones políticas, o sea, netamente técnico-científico. Y ya le han dado 2 o 3 meses más de vida a cada una de estas vacunas vencidas. No tengan miedo, está totalmente controlado. Correcto. De todos modos, lo importante a tener en cuenta de aquí en más es que se han comprado 1.400.000 vacunas de Moderna, que son para los niños chiquitos, que va de 6 meses a 3 años. Hugo, no sé si recordás, que es el único grupo etario que estaba inerme, que nunca le pusimos ni los protegimos. Entonces les cuento, esta vacuna viene mucho más pequeña la cantidad de elementos y viene para 2 dosis, o sea, se coloca una dosis
y a los 21 o 28 días en ese rango se coloca la segunda. Y es una excelente vacuna que ya está autorizada por la FDA en Estados Unidos y autorizada por nuestro organismo contralor, que es ANMAT. Bueno, ¿cuarta dosis sí o sí o tercera está bien? Sí, te cuento otra cosa más. En el mundo ya están pidiendo la quinta, ¿eh? O sea que atención, inclusive nosotros en Argentina, teniendo en cuenta organismos frágiles, débiles, que a lo mejor padezcan algún tipo de enfermedad de base, y han pasado 6 meses de la cuarta, 6 meses de la cuarta, tienen a disposición la quinta. Bueno. Así será, Hugo, entonces. Gracias por el contacto. Hasta pronto, buen día. Me tengo una respuesta de Lavinsky que está acá pendiente. Tengo aquí con Diego Lewen, pero a Gabriel le preguntamos si finalmente Cristina va a imponer una idea que por ahí circula, que es romper con el fondo y dedicarse a la emisión ya pensando en el 2023. Si es breve ahora... Y si no, Diego, y vuelvo con vos, Gabriel. No, parece una apuesta arriesgada en este contexto, sabiendo de que no ha dado ningún indicio más que el silencio desde la asunción de Batakis. Y me parece que para dejarte la corta te digo que eso sería una apuesta arriesgada. Arriesgada. Y la otra, ¿es el peor momento del gobierno y del kirchnerismo en particular? Me parece que es una pregunta muy, muy pertinente. Digo, si vos mirás encuestas hoy en día para analizar el futuro 2023 del gobierno nacional, y podés más o menos coincidir de que hay un 25, 26, 24, 28% de aprobación y posibilidades de votarlo. Si bien no alcanza como para ganarlo, no alcanza en ese sentido. Correcto. Pero la realidad es que en el peor momento tener ese caudal electoral suena a una advertencia muy fuerte para la oposición, que te diría que hoy está jugando un juego bastante de modo descoordinado. Un juego de la maratón. La oposición juega la maratón, a llegar al poder en el 2023, no antes. Por eso esperemos que, por supuesto, todo termine en el 2023 con una lección para fortalecer el sistema cuando se van a cumplir 40 años de democracia. Eso más que maratón parece una carrera un poco más corta, pero digo... No, la maratón era la de este periodo del gobierno. Por eso muchos dicen, pero ¿qué pasa si no se llegase a la maratón? Viste que muchos dicen que en el kilómetro 35 hay una pared para los maratonistas. Me pasó, un kilómetro muy difícil. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y están preparados para...? Bueno, no queremos, digamos, generar un escenario de mayor incertidumbre, porque... a ver, pasamos... En esto Elisa Carrió tiene razón. Dejamos atrás la violencia política de los 60, los 70. Recuperamos la democracia cada vez más sólida, que tiene asignatura pendiente el tema de lo social. Pero bueno, el punto es cómo llegamos. No creo que haya conveniencia en ninguno de los espacios electorales, obviamente que para el Estado argentino tampoco, para los ciudadanos como pueblo, de que digamos que exista un proceso de anticipación de elecciones. No es lo ideal, por supuesto. Pero en ese contexto, cuando vas a mirar 2023 y que falta tanto, vos ves un oficialismo que está en un mal momento, pero no baja, no perfora ese piso electoral que uno podría decir que tiene el peronismo, y por el otro lado, una oposición que la realidad es que transita desorganizada. Muy bien, vamos a la calle. Diego Lewen está en la avenida Corrientes. ¿Cuesta salir de vacaciones de invierno, Diego? Los datos. Gracias. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y cuesta, porque vos imaginate que comenzaron las vacaciones de invierno y obviamente ¿a quién hay que llevar al teatro? A los chicos, por supuesto. Y mirá la opción que te estamos mostrando en estos momentos, burbujas de las princesas y villanos. Mirá, ahí tenés a Rapunzel, al príncipe, a Maléfica, hay villanos, hay princesas, hay de todo acá. Pero, por ejemplo, la entrada, si te dan un flyer, cuesta un flyer, son... Estos papelitos con descuentos te cuesta 1.000 pesos por persona. Pero si venís directo a boletería vale 1.500. ¿Qué significa? Para una familia normal de 4 personas por lo menos tenés entre 4.000 y 6.000 pesos con las entradas, y obviamente después salir a comer. Al lado hay un local de comidas rápidas que más o menos gastás 700, 800, 1.000 pesos por persona. Es lo que cuesta hoy en día salir. Pero vamos a hablar con Rapunzel, por ejemplo. Bueno, ¿cómo ves esta temporada que arranca hoy mismo? Ay, la verdad que yo tengo muchas ganas de que ya arranque, ya estamos por estrenar, así que estamos muy contentos. Muy bien, mirá los looks que tienen. Vamos a hablar con los chicos también que vienen al teatro. Sí, ¿Cómo estás? bueno. ¿Todo bien? Hola, me llamo Franco. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cuál es tu personaje favorito? Maléfica.
¿Maléfica por qué? Porque tiene colores muy buenos y porque me pareció que tiene muy buen desarrollo de personaje y uno de los mejores villanos de Disney. Ah, pero ¿vos sos el papá? Este es guionista. Sí, creo que ayudó para el guión. Bueno, ¿es caro o barato salir con los chicos en las vacaciones? Y nosotros vinimos de vacaciones, ¿De dónde sos? de Paraguay. Bien, y es barato. Sí, al cambio sí, viene a ser igual. Por Con nuestra ejemplo, ¿cuánto gastas en ir a comer? Y una salida gastamos 1.500 pesos. Una ¿Cada salida uno? Sí, de noche. Bien. ¿Y acá el teatro te parece caro o barato la entrada? No, nos parece bien el precio. Bien. ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Alguna semana más? Bueno, si trajiste dólares, déjalos acá, no te lleves ninguno, te lo pido por favor. Vamos a gastar todo, vamos a gastar todo. Que la ministra dijo Excelente, que esa es la está actitud. desesperado por la falta de dólares. Claro, lo Está vamos muy a bien. cachear si se va por Ezeiza, lo vamos a revisar. Pero empieza a venir más gente, a ver si podemos hablar con ellos. ¿Cómo estás? ¿No? ¿No querés hablar? Bueno, a ver, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto sale salir con los chicos a pasear hoy en las Y vacaciones? ahora salimos en familia y son 4.000 pesos para entrar a ver a las funciones, ¿está? O sea, 4.000. Y después una comida, ¿qué haces? ¿Lo llevas a merendar, a almorzar? Claro, 3.000 más o menos. Está bien, estamos hablando... ¿3 personas? Claro, al ser 3, o sea, gastás más o menos 7.000, 8.000 pesos en una salida. Claro, así mismo. Ahora, ¿cuántas veces a la semana podés hacer esto? Y no sé, ahora nosotros estamos de vacaciones. Entonces, mientras cuando está uno de vacaciones, es como que no... Se gasta un poco más. Sí, así mismo, se gasta más. Bueno, Dale. muchas gracias, ¿eh? Mirá, también está... Yo me confundo los personajes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Peter Pan, un gusto. Peter Pan. La princesa, me imagino. Bella. La bruja. El Principito. La de los sueños. La de los sueños. A ver, para los padres que nos están viendo en casa, ¿qué es lo que un niño no tiene que hacer con ustedes, que son actores y actrices que se disfrazan? ¿Qué hacen los chicos que rompe un poquitito a veces? Y, a ver, yo creo que primero que nada hay que entender que son chicos y nosotros, como estamos acostumbrados a trabajar con ellos, tenemos mucha más paciencia y los entendemos. Bien, arrancamos por paciencia, número uno. Sí. Pero yo creo que hay cosas, hay ciertos límites, por ejemplo, estarnos tironeando los vestuarios, ese tipo de cosas. Son cosas que, bueno, creo que los papis más que nada tienen que tener en cuenta porque los chicos esos límites cuesta más ponérselos, así que... Bueno, ¿les piden muchas fotos? Sí, a mí sí, re. Me encanta el público de los niños porque es súper interactivo y la verdad que es un hermoso público y están súper invitados a vernos tanto en Poli y sus amigos como Un Sueño de Fantasías. Un Sueño estamos 16 horas y Poli y sus amigos 17-30 horas. Tenemos 2x1 en efectivo en el Teatro Multiescena, no se lo pueden perder. Ahí está, mandó el chivo y está bueno esto de los descuentos también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una situación complicada, hay 2x1 también. Bueno, chicos, muchas gracias. Qué buena crónica. Miren, para que se den una idea, mira, en este teatro, el Multiescena, hay 3 salas adentro y se mueven aproximadamente, por lo que me cuentan, unas 10 obras. Es decir, que esto es itinerante. Hay muchas obras que salen una vez al día y en esa misma sala después sale otra obra nueva y así sucesivamente, por lo menos esta semana y la que viene, que es de vacaciones de invierno. Excelente, Diego. Muchas gracias, ¿eh? Es un recreo que nos damos, visual y por supuesto artístico, para los chicos y para los grandes, aunque cueste un poquito, pero bueno, es la vacación y hay que disfrutarla. Te mandamos un abrazo, Diego. Así es. Hasta luego. Quédate, nos queda todavía mucho más noticias aquí, por supuesto, en La Nación Más. Bueno, la continuidad informativa ya están Eleonora, ya está Paulino. Por supuesto, tienen toda la tarde con mucha información. ¿Cómo andan? Hola, Hugo. ¿Cómo estamos, Hugo? Un poco más calmo en los mercados, por lo menos. Siempre que llovió paró. El sol está espléndido, las vacaciones llegaron. Sí. La gente disfrutando de un espacio al aire libre y todos en modo vacaciones, salvo nosotros que tenemos una enorme agenda y mucha actualidad. Lo hablábamos con Elio a propósito de la inmensidad de temas que atraviesan la Argentina y el mundo, porque el mundo tiene sus cosas con Ucrania, con los incendios en España y la mitad del país muy perturbado, además por un incendio, los incendios que han generado ya casi 400 muertos en los últimos 2 meses, con el COVID mermando la séptima ola en España, pero acrecentando la presencia aquí en la Argentina, como bien lo marcaban ustedes inclusive. Y bueno, por supuesto después mimetizados con todo lo que tiene que ver con la dinámica política, los cruces en el oficialismo y también la reunión cumbre mañana que va a alumbrar un documento de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la cual aparentemente va a participar incluso el mismísimo Mauricio Macri. Importantísimo eso que pasa en la oposición. Mientras habló el presidente Alberto Fernández,
Mientras Batakis, entiendo, está reunido ahora mismo con gobernadores. Veremos qué sale en ambos casos. De Alberto, algunas declaraciones que ya hacen ruido. Bueno, sí. Habló de los que generan depresión y ese tipo, de todos los que generan mal humor, etcétera, ¿no? Sin hacerse cargo, ¿no? Para nada, variar, ¿no? de nada. Todos los días nos quieren deprimir, dijo, entre otras cosas, y apuntando otra vez, siempre y buscando una porción de la sociedad como culpable de, ¿no? Los especuladores, ya sea por la suba de precios, porque compran dólares para el turismo, porque no liquidan la soja como le gustaría al gobierno que la haga, nunca mirando hacia adentro cuál es el contexto que da este gobierno para que todas esas cosas sucedan o fluyan como deben fluir, ¿no? La culpa siempre la tiene el otro, decía el querido gran Tato Bores, ¿te acordás? Sí. Bueno, fíjate lo que pasa con la CGT, ¿no? Porque alumbró la semana pasada en una reunión de mesa chica el jueves la idea de una movilización para el 17 de agosto, un mes antes, pero lo va a hacer, es una movilización, no un paro general, para pedir por la unión de los argentinos para combatir la inflación. Casi exculpando al propio gobierno. Y hacia el Congreso de la Nación. Claro, como si el Congreso tuviera más resortes para combatir la inflación que el propio Poder Ejecutivo, que tiene todas las armas. Primero la política económica, después un programa económico, luego, naturalmente, todo aquello que pueda estar afectando una normal competencia y competitividad y que por tanto no termine impactando en precios. Ley de defensa de la competencia, ley de defensa del consumidor y demás. Está muy frágil todo. Para mí es un día a día. Habrá que ver qué dice el kirchnerismo, si sale a hablar en algún momento Cristina Fernández, cuándo lo van a hacer, si efectivamente hay una tregua o ahora todo pasa por ella. Elisa Carrión, en declaraciones el sábado, dijo que el presidente ya no es el presidente, tuvo un golpe de parte de su vice. Es frágil la situación también por la falta de dólares, que Batakis dijo que acuciaba, se lo supo durante el fin de semana, trascendió ese dato, inquietud en el campo, en los movimientos sociales, un escenario para ir analizando en el paso a paso, me parece. Total. Una palabra bien descriptiva, en contraste, ¿no? Fragilidad, porque me parece que describe lo que está sucediendo en todos los los distintos frentes, ¿no?, que tiene hoy la Argentina. Sí, y al presidente no se lo ve tal vez en su mejor momento, pero públicamente hablando dejó algunas declaraciones que seguramente ustedes van a repasar, que también lo muestran muy frágil a él personalmente, ¿no? Sí. Buen almuerzo, señor. Buen programa. Nos quedamos con ustedes. Semana. Chao. A disfrutarlo, que está muy lindo el lunes.